Sigamos avanzando con este interesante proyecto y al final de estas palabras les mostraré un poquito el resultado obtenido de un timeline exterior. Si observamos la hoja de características del motor, nos encontramos con dos parámetros a tener en cuenta. El primero de ellos es los grados por paso. Aquí nos está diciendo que es de 1,8 grados. Eso quiere decir que cada paso que dé, el motor se moverá 1,8 grados. Este motor nos da en una vuelta completa 200 pasos. O sea, 200 por 1,8 son 360 grados, una vuelta completa. Teniendo eso en consideración, pues sabremos cuántos pasos tendríamos que darle al motor para que se mueva los ángulos que a nosotros nos interesen. El otro parámetro es la corriente. Aquí tenemos que en modo bipolar en paralelo, el asterisco aquí nos dice que es una conexión en paralelo, es de 2,8 amperios. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta configuración tenemos dos bobinas separadas. Si unimos el negro con el marrón y el blanco con el naranja, tenemos esas dos bobinas en paralelo y eso consumirá 2,8 amperios, lo cual es una pasada. Aunque se aumente mucho el torque, si es lo que se necesita, pues te da esa versatilidad. En mi caso, lo que he hecho es simplemente ponerlas en serie estas dos, o sea, unir el blanco y el marrón, y tendría como si fuese una sola bobina entre blanco y naranja y otra entre rojo y amarillo. Y nos dice que nos demanda una corriente de unos 2 amperios. La tensión nominal que nos pone el motor está hablando de unos 2,8 amperios, que es a la hora de implementar el driver que nos dé esa tensión y esa corriente, pues son los parámetros a calcular. Lo iba a hacer con con unos dispositivos discretos como el ULN el 2003 y el 2008, pero me he tropezado con un driver de la casa Pololu que tiene implementado un puente de transistores MOSFET que nos van a dar la corriente para atacar al motor de forma bipolar de una manera muy sencilla y muy útil y muy fácil de implementar y de entender su funcionamiento, y con una baja disipación de temperatura. Y ahora lo vemos. Este es el driver de Pololu, el A4988. En la adquisición que yo hice ya me venía con los pines soldados y traía además un pequeño radiador para pegarlo encima del microchip para que disipe mejor la temperatura. El modo de conexionado que nos proponen, aquí tenemos el patillaje y sus funciones. Tenemos que lo que es la alimentación, la tierra y el VDD, es la misma alimentación con la cual alimentamos el microcontrolador. Lo más importante es que las tierras estén siempre puenteadas de todos los sistemas que tengamos en nuestro diseño para que no haya tensiones parásitas ni saltos que puedan estropear los dispositivos. El VMod y el VGND son la tensión que vamos a tener que usar para alimentar el motor. Por ejemplo, esta fuente de alimentación nos permite el rango de 8 a 35 voltios.
En nuestro caso el motor decíamos que tiene una tensión nominal de 2,8 voltios. Como puedes ver, la tensión con la que se va a alimentar difiere mucho de ella. Entonces este dispositivo, la versatilidad que tiene es que independientemente de la tensión nominal que tenga cada motor, lo que hace es que a través de este potenciómetro podemos limitar la corriente que se le suministra. En el caso de que tenga, considerando las resistencias de las bobinas y las tensiones que se vayan a administrar, no superen la potencia de trabajo. Ahora explicaremos cómo haremos para que el circuito funcione y no pongamos en peligro ni el motor ni la placa. Aquí donde vemos sería la bobina número 1, A y B, y la bobina número 2. Esto aquí sería para alimentar el motor y controlarlo de una manera bipolar. Estos dos pines son de control que vienen directamente de aquí del microcontrolador, que en nuestro caso es el Arduino, en donde a través del DIR le podemos decir que la dirección sea a favor de las agujas de reloj o en dirección contraria. Y los pasos son los pulsos que se le tienen que meter en la placa para decirle cuántos pasos quiero que se mueva ese motor. En Reset y Sleep, pues esto, como la rayita que tienen por arriba quiere decir que están activas a nivel bajo, o sea, cuando tienen un cero lógico, en estas patas pues hacen que haga la función de sleep o de reset, o sea, que se resetee o que se quede en stand-by. Estos dos, como yo quiero que esté siempre funcionando, simplemente las puenteamos y la dejamos que no interfieran en el funcionamiento. Otra pata que hace que se habilite o se deje de habilitar el dispositivo es la enable, que tiene su utilidad para que cuando no tengamos que estar moviendo el motor, la placa no funciona, con lo cual no está mandando ni corriente ni disipando temperatura. En mi caso el uso lo tengo al 100% porque en el slider le puedo dar una inclinación y si yo deshabilito la placa, aunque el motor esté parado en un momento, si yo la deshabilito, el torque que le doy es cero y el motor por la fuerza de gravedad se moverá hacia abajo en el slider, si lo tengo en un plano inclinado, con lo cual me he tenido que visto la necesidad de que no lo puedo dejar refrescar nunca, así que este pin a tierra lo ponemos a nivel cero y así siempre está habilitado. Estos tres pines, el MS1, MS2 y MS3, son los pines de configuración de cómo quiere que sean los pasos de conteo. Si aquí lo vemos mejor, por ejemplo, si los tres están a nivel bajo, pues sería paso completo o full step. A medio paso, alto, bajo, bajo. Bueno, aquí tenemos las diferentes configuraciones para que trabaje a paso completo, medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Casi siempre se suele usar en el rango de los dos primeros, aunque para mayor torque y control del motor yo siempre uso el full step. Otro parámetro a tener en cuenta a la hora de controlar el dispositivo era lo que dijimos antes, el controlar la corriente a través de este potenciómetro. Aquí, según la hoja de características del diseñador de la placa, nos dan un valor que he visto que por internet lo usan como a pie juntilla, que es el límite de corriente es igual a una tensión de referencia por 2,5. Eso solo es cierto en el caso este de que se use una resistencia de 0,05 ohmios. Aquí, por ejemplo, la resistencia de Sense que tiene es de una R50, que equivale a 0,05 ohmios.
Pero si miramos la hoja de fabricante no de la placa, sino del chip, aquí la tenemos. Nos dice que la corriente máxima es igual a la tensión de referencia partido por 8 por la resistencia de senseo, que en mi caso, en la placa que he adquirido, tiene una R100, o sea, 0,01 ohmios. En el caso que fuera 50, sería 0,05 como en el caso anterior, que multiplicado por 8, pues daría los 2,5 que estamos hablando antes. El procedimiento de cálculo de la corriente de limitación, partimos de la base de la fórmula que nos da el fabricante, que dice que la I máxima es igual a la V de referencia dividido entre 8 por RS. En nuestro caso, la RS es una R100 que equivale a 0,1 ohmio. Y la I máxima serían 2 amperios. Entonces, según esta fórmula, despejamos y tenemos que la V de referencia es igual a 2 amperios que multiplican a 8 por 0,1, y eso es igual a 1,6 voltios. Bien, vamos a ver una consideración. Aquí lo tenemos. En el caso de que el diseño sea full step, vemos que el paso lo hace de un taponazo, pero nunca llega al 100%, sino se queda en el 70%. O sea que el voltaje que se le vaya a aplicar al motor no va a sobrepasar el 70%. Aquí que tiene el pulso llega al 70,71. Entonces, por ejemplo, en half step, en medio paso, tenemos que el primer paso, en la primera mitad, sí llega a ese 70%, pero ya la segunda mitad del paso completo sí llega a 100%. En el caso de que se vea un cuarto de paso, sería 1, 2, 3, 4, 4 escalones, y aquí tienen los umbrales de cada escalón. Pero como en el caso que nos toca es el de full step, tenemos que tener la consideración de que esta franja del 20% no la vamos a usar. Entonces en nuestro cálculo la tenemos que reflejar. Entonces, si la tensión de referencia daba 1,6, pues el 70% de esa tensión de referencia es igual a 1,6 por 0,7, y eso nos da una tensión de 1,12 voltios. Esa es la tensión de referencia que tendríamos que conseguir en la placa. Ahora les mostraré cómo se hace en física para obtener la corriente de trabajo, que en este caso la máxima serían 2 amperios, pero bueno, va a estar limitada por ese 70%, que también sería el 2 por 0,7, pues estamos hablando de 1,4 amperio, es lo máximo que le vamos a entregar al motor. En el caso que quisiésemos limitarlo a 2 amperios máximo para tener la máxima corriente y tal, tendríamos que partir de esa premisa al principio y aumentar la tensión de salida, pero he hecho las pruebas y me vale con 1,4 de máxima, porque así no tengo que ponerle ventilación forzada al dispositivo para ayudarlo a disipar la temperatura que genere. Pues a 2 amperios, según el fabricante, tendría que ponerle un pequeño motor para sacar la temperatura.
Así que si estamos en el umbral de 1 amperio, 1,4, con el pequeño radiador que ya trae se disipa sin problema ninguno que se dañe el dispositivo, y por eso lo dejamos así. Ahora lo que hay que conseguir es una tensión de referencia de 1,12 voltios. Aquí podemos ver ya implementada lo que es la placa de Pololu en una protoboard con el Arduino. El conexionado que tiene es simplemente el básico de alimentación, donde tenemos la tensión del Arduino, el positivo y el negativo incorporados en la protoboard. Este LED simplemente lo puse para verificar que realmente está encendido. La alimentación del Pololu pues va el negativo al negativo y el positivo al positivo del Arduino, que son los 5 voltios que se necesitaban. Y aquí abajo están lo que son las dos resistencias de senseo, que serían R100, en este caso serían 0,1 ohmio. La tensión de referencia la vamos a controlar con el teste, ponemos voltaje, y el negativo lo ponemos ya puesto a tierra, y el positivo lo podemos controlar si lo ponemos encima de lo que es el potenciómetro, nos dirá la tensión a la que está puesto. Modificando este potenciómetro se nos irá modificando el valor de tensión. Vamos a verlo. El potenciómetro es bastante sensible, así que iremos con cuidado. 0,4, 0,5. Necesitamos 1,12. Bien, ahí lo tenemos. 1,12. Con 1,12 hemos dicho que ya tendríamos el sistema preparado para limitar una corriente de 1,4 en este caso, que era el 70% del valor máximo, que serían los 2 amperios. Y con eso nos vale, y ya tendríamos el dispositivo preparado para simplemente conectarle ya la carga, que sería el motor, ponerle la tensión del motor, y a través de esos 2 pines controlarle la dirección y los pasos, que eso lo mandaría el Arduino. Bueno, vamos a dejar por hoy ya este video tutorial. En los siguientes seguiremos profundizando en los pasos necesarios para llevar a cabo este proyecto, y no olvides darle al like si te ha gustado. Nos vemos.